Dice todo esto, ya entendiste. Entonces, vemos que lo último que Dios desea, y esto es voluntario, abandonar aquello que la persona o el pueblo está haciendo mal. Ese es un acto de amor y de rendición a aquello que adora. Ahora vemos a Dios, ¿verdad? Vemos que esto era necesario y vemos que la historia nos da a conocer que ellos fueron llevados cautivos. Vemos que Segunda de Crónicas fue para 2 generaciones después, generaciones que no habían conocido la historia, por eso mismo se narra, ¿verdad? Con detalle, pero sobre todo el enfoque espiritual. Dice, se preocupa más por destacar las formas apropiadas del culto. Esto es lo que conlleva Segunda de Crónicas. Son escritos para dar aliento a las personas que habían regresado del exilio en Babilonia, dar esperanza al remanente que era la realización del plan de Dios. Vemos que estos escritos son para dar esperanza, que pudiera decir, venimos de allá de estar cautivos, venimos de ya no tener identidad, pero Dios dice, no, siguen siendo mi pueblo y mi pacto no se ha perdido, ¿sí? Recordemos que Jeremías fue el que dio esta profecía de los 70 años de cautividad y les dijo, ¿verdad?, que se arrepintieran, no quisieron escuchar, llegó esta conquista de Babilonia y vemos que los dejó devastados, por ahí les puse cómo quedó el templo, todo devastado, primero cómo lo hizo hermoso Salomón y vemos cómo quedó después de la invasión de Babilonia, pero vemos cómo Dios tenía un plan, ¿sí? Dios nunca se equivoca y siempre va a sacar a su pueblo adelante, porque Dios es bueno y es justo, ¿verdad? Aunque Dios perdona, pero también deja las consecuencias ahí para que el pueblo ande humilde, ¿sí? Porque si Dios perdona y ya no pasa nada, somos prontos para olvidar. Bueno, los que tenemos hijos, bueno, yo hablo por mi hijo, a lo mejor lo voy a balconear, pero a veces no le doy correctivo, solamente lo regaño, le quito ciertas cosas y él ya anda y se le olvida y lo vuelve a hacer. Pero cuando le doy correctivo y le quito lo que quiere, ¿verdad? Él dice, ay mamá, te portas así y le digo, hay una consecuencia de tus actos, ¿sí? Te amo, sí te di correctivo, pero también te quito esto porque hay una consecuencia. Hasta que tú entiendas y no llores, como le digo, y no llores porque te duele el castigo, sino por lo que hiciste. Porque si lloras por el castigo nada más, entonces eres egoísta, te duele lo que te hacen a ti, pero no duele lo que tú le hiciste a tus padres, que es desobediencia. Vemos lo que Dios nos enseña como padres, o sea, hay una profundidad, mis hermanos, y al tener hijos, aprendemos demasiado del corazón de Dios, porque les amamos, porque queremos lo mejor para ellos y a veces son necios y obstinados. ¿Sí? Entonces ahí como que, la Señor, me enseñas que así soy, que así soy, ¿verdad? Pero bueno. Contenido, aunque Reyes y Crónicas muestran gran similitud en su contenido, están escritos desde diferentes puntos de vista. Describe el reino de Salomón, la división del reino, los reyes de Judá, la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C., el exilio en Babilonia, el decreto de Ciro, autorizado el regreso de los judíos a Jerusalén. Todo esto lo tenemos aquí en el segundo libro de Crónicas. Vemos similitudes entre Reyes y Crónicas, similares al contenido, pero escritos desde 2 puntos de vista diferentes. Reyes desde el punto de vista humano y Crónicas desde el punto de vista divino. Y vemos algunos ejemplos. Vemos en Reyes, ese punto de vista humano, vemos cómo se describe esta cita de Primera de Reyes 14:20. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres reinó en su lugar Nadab, su hijo. Y ahora vemos el punto de vista divino en Segunda de Crónicas 13:20. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías y Jehová lo hirió y murió. Vemos aquí que es más, ¿verdad? Más profundo, más dando a conocer lo que Dios hizo por causa de toda la maldad que hizo Jeroboam.
Comparativos, vemos que en Reyes, escrito al principio de la cautividad, recompilado por profeta Jeremías, énfasis, el trono de reyes terrenales, trata de Judá y de Israel, es un libro político y real. Vemos crónicas, escritos desde el regreso de la cautividad, compilados por un sacerdote, Edras, énfasis, el trono terrenal del rey celestial, trata de Judá y es un libro eclesiástico y sacerdotal. Crónicas está para mostrarnos el deseo de Dios de saber que la vida de David y de Salomón no nos muestra su decadencia, nos muestra lo mejor, sus mejores tiempos, sus mejores, cuando ellos estaban entregados totalmente al Señor, y vemos que ellos son un modelo, como un modelo de lo que habría de venir, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Se nos modela con estos dos personajes, David y Salomón. Después de esto vienen reyes muy malos. Vemos que viene Roboam, que es malo. Vemos que él se inclina hacia escuchar a los jóvenes antes que escuchar a los ancianos, ¿verdad? Y el pueblo le dice, pero si tú nos tratas bien y esto y lo otro, y él dice, no, yo lo voy a tratar severamente. Los escorpiones, mi dedo más chico va a ser más grueso, y empieza a decirles que no iba a ser lo correcto. Y vemos que también se inclina su corazón a tener muchas mujeres. Tal vez no fueron 1000 mujeres como Salomón, pero sí fueron 18 mujeres y 60 concubinas. Entonces él también inclinó su corazón a algo que no le agradaba al Señor. Vemos que también estaba Asa, empezó bien, pero no confió en Dios, y el Señor trajo enfermedad en los pies y de eso murió. Vemos a Josefá, empezó también bien, pero vemos que se hizo una alianza con Acab y emparentó con él, ¿verdad? Y vemos que también anduvo en malas compañías que también sabemos nosotros como creyentes que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Pudiera decirse, pero si nos alejan, y quiera o no, siempre las conversaciones, todo lo que compartimos con aquellas personas que no son de la misma fe, o puede ser que sean creyentes, pero no consagrados, no con el mismo entendimiento o el mismo deseo de buscar a Dios, y eso también nos puede corromper, y el Señor no quiere nada de eso. Por eso mismo confronta a Josafat, ¿verdad? Y también muere. Vemos que Joram mató a sus hijos también, y vemos que Dios lo castiga, bueno, le manda esto, que se le salen los intestinos y él muere. Vemos a Ocosías, y vemos también que también es muerto. Vemos que Atalía usurpa el trono. Vemos a Joás, a Macías, bueno, pero era idólatra. Y vemos la magnitud de reyes. Todos estos reyes son del reino del sur, ¿sí? Del reino de Judá. Y vemos cómo toda esa maldad llegó al tope del Señor y dijo, son idólatras, los voy a hacer que vayan a Babilonia. Quieren ídolos, les voy a dar que se harten de ídolos, y los lleva a Babilonia. Babilonia es conocida porque tenía mucha idolatría, ¿sí? Pero ¿saben una cosa? Lo que me traspasó el corazón fue que amaba, le dio una visión a Jeremías donde le da una canasta de higos malos, de tan malos que estaban, no se podían comer, y los higos buenos, ese era el remanente que aún quedaba, la esperanza. ¿Y qué dice el Señor? Ustedes van a ir a Babilonia. Los profetas falsos, les están diciendo que nada va a pasar, que todo está bien, que ustedes van a vencer. Pero yo les digo, váyanse a Babilonia, vivan ahí, cásense, ¿sí? Cásense, oren por la ciudad, porque en su paz ustedes tendrán paz. Y ellos que dijeron, no, nosotros somos la casa del Señor, y ellos bien religiosos, pero ya Dios no estaba con ellos, o sea, en ese momento, pero el Señor tenía un remanente que aún había guardado, y con ese remanente, dice la palabra, fue mi corazón. Hasta cuando yo escuché eso, yo dije, la Señor realmente nos ama, a pesar de nuestras tonteras, a pesar de nuestras necedades, nos persigue porque deseas hacernos bien. Y ahí en Babilonia era necesario que fueran llevados para que ellos voltearan al corazón,
para que ellos sean confrontados, de que ya no estaban ni en su tierra, ni tenían el templo, ni tenían esa seguridad que ellos presumían, ya no eran nada. A veces así es necesario, ¿verdad? Pero no es que Dios sea malo, sino que Dios quiere que volteemos los ojos al cielo, ¿verdad? Y recapacitemos qué vida estamos llevando. Dice algo que saqué de un libro que estaba estudiando. Dice, el corazón es el lugar donde está la actividad intelectual, los sentimientos, emociones, donde discernimos entre lo bueno y lo malo, pero también donde tomamos decisiones. El lugar donde está nuestro deseo es el lugar donde adoramos o nos alejamos de Dios. Dios quiere el centro de nuestro corazón y Dios quería ser el centro de Israel, ¿sí? Pero Israel se alejó. A veces pudiera decirnos que somos muy religiosos. No sé si a ustedes les ha pasado o les han dicho, eres muy religiosa, iglesia, 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 estudiar y aquí y allá. Pero sabe una cosa, mi hermano, es lo mejor. Porque si nos separamos un tantito o nos descuidamos tantito, la carne empieza a querer subirse, ¿verdad? Entonces, Dios sabe y nos conoce que somos prontos para olvidar. Dejamos todo por nada, ¿verdad? Y Dios nos conoce. Y eso es lo que estaba haciendo. Ay, yo digo, la verdad esta clase me llegó mucho. Bueno, todo me llega, pero cuando Dios toca el corazón, yo digo, Señor, tú eres tan bueno y nos permites ser parte de tu remanente. Y Dios desea que nosotros no solamente deseemos ser restaurados una parte. Señor, yo nada más te doy una parte y la otra parte déjamela, así me gusta estar. Pero el Señor dice, yo te quiero restaurar completamente, pero que tú lo desees, porque el deseo está en mi corazón, pero si no está en el tuyo, ponemos una barrera, y eso es lo que ponía Israel. Israel nada más quería ser bendecido, ser próspero, una nación que siempre estuviera de victoria en victoria, pero cuando se trataba de darle a Dios todo, que era todo su ser, ahí es donde batallaban. Y es ahí donde usted y yo batallamos, ¿verdad? Pero tenemos ese Dios bueno. Entonces, nuestra vida tiene que estar en constante comunión con Él. Y la cita que me encantó de Crónicas, segunda de Crónicas 16, 7 al 9, dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen totalmente comprometido con Él. Vemos aquí que Dios desea que nosotros seamos comprometidos con Él y que nosotros seamos bendecidos. El anhelo de Dios es que tú y yo, mi hermano, seamos bendecidos, seamos prosperados, pero desde adentro hacia afuera, ¿sí? Una comunión, wow. Segunda de Crónicas 16, 7 al 9. Y vemos aquí que, y pues para corroborar, vamos a estar viendo Jeremías 29. Dice, carta de Jeremías a los cautivos. Estas son las palabras de las cartas que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes, profetas, y a todo el pueblo de Nabucodonosor, que llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los palacios, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safat, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de cautividad que hicieron transportar a Jerusalén de Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comer los frutos de ellos, casados y engendrad hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, tirad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicados ahí, y no os disminuyáis. Y el 10 dice, porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumpla los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendré y oraré a mí y yo os iré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré en todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, os haré volver al lugar donde os quise llevar. Vemos aquí que era el plan de Dios llevarlos aún en su rebeldía, y aunque ellos lo vieran, ¿por qué nos pasa esto? Ya no tenemos una nación, ellos así se decían. Vemos que Dios tenía cuidado de ellos, aún siendo cautivos, pudiera decir, eran tratados con benevolencia en esa ciudad de Babilonia. Y vemos que en el tiempo que Dios dijo, despertó el corazón de Ciro y los hizo volver, y no los hizo volver con las manos vacías, les dio a manos llenas, porque ese era el plan de Dios. Y vemos que aún en estas situaciones Dios tiene cuidado, porque si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir, a pesar de todo, ¿verdad? A pesar de nosotros mismos. Entonces vemos el corazón de Dios que tenía para su pueblo, que Él tenía cuidado. En lo personal, a mí me gusta la cita del 29:11, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Pero si vamos a todo el contexto, realmente es muy profundo y realmente quiebra el corazón de la persona. No creo que una persona dura no se quiebre al estar escuchando todo lo que Dios hace por amor, ¿sí? Y a pesar de todo, y cómo lo dejaron y cómo prendían incienso a dioses extraños, incluso quemaban a sus hijos, toda la abominación que se hizo, ¿sí? Pero vemos que Dios es amor y Dios desea el bien y no el mal. Por eso dice, yo deseo, mis planes son de bien y no de mal. Y eso, como creyentes, se nos tiene que tener aquí, nos tiene que llegar aquí, para que meditemos en la palabra de día y de noche y nunca nos apartemos de ella, porque es la vida misma, nuestra vida misma, porque es donde nos nutrimos. Bueno, mis hermanos, pues esto fue algo de Segunda de Crónicas, y de esta manera vamos a estar entrando al libro de Esdras. Esdras forma parte de los libros de la restauración. Autor Esdras es el primero de los escribas, quien era los escribanos oficiales e intérpretes de la ley. Él era sacerdote y escriba. Él inquiría en la palabra. Tiempo desde el retorno de Babilonia hasta el establecimiento en Palestina. Esdras, vemos que nuestro texto clave es Esdras 7:10. Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley que Dios había dado por medio de Moisés. La estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba a los judíos. Miren nada más, hay que aprender de Esdras. ¿Sí? Esta me cayó. Dice, vemos que estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba. Y a eso todos somos llamados, nada más que estamos acá. Todos, ¿verdad? A estudiarla, a obedecerla y enseñarla. ¿Ven? Contenido, Reyes y Crónicas registran la destrucción del templo de Israel. Esdras, la reconstrucción, muestra la fidelidad de Dios, y eso lo vimos en Jeremías 29, ya lo leímos. Vemos que Dios restaura a su pueblo usando reyes paganos, como Dios, pues les comento, Dios es un padre, y como padre también se molesta, ¿verdad? Entonces vemos que el pueblo persistía en alejarse, no escuchar a los profetas. Entonces dijo, bueno, ok, yo los entrego a Babilonia, y a ustedes yo ya no les voy a hablar, ahora voy a levantar el espíritu de reyes paganos para que a ver si así entienden, ¿verdad? Y vemos que Dios es soberano, Él es todopoderoso y Él se maneja como Él así lo cree conveniente. Vemos que despertó el espíritu de Ciro, de Darío y de Artajerjes para cumplir lo que él tenía planeado. Dice el regreso de los exiliados. El decreto del rey Ciro fue para las 12 tribus, Judá, Benjamín y Leví. Respondieron, Ciro regresó a los utensilios del templo. En Segunda de Reyes 25, 13, 16 lo vimos. Dice, 50,000 personas aproximadamente regresaron a Jerusalén. Zorobabel fue líder y Josué, primer sumo sacerdote después del exilio. El viaje duró más
de 4 meses. Restauración, el punto antiguo, y pues vamos a el libro de Esdras. Vamos a estar viendo Esdras 1, del 1 al 4. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos sus reinos, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Vemos que Dios despertó el espíritu de Ciro, y vemos que esto ya estaba profetizado. Y vamos ahí a Isaías 44, 28. Dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Vemos que 200 años antes esto ya estaba profetizado, que Dios despertaría el corazón de este rey pagano para cumplir su propósito. Vemos también en el 2:2 de Crónicas. Vemos que ellos les dio permiso Ciro de regresar, y en el 2:2 dice: y designó Salomón 70,000 años. Permítame. Estoy en Crónicas. Dice: y los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Saraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsa, Mispa, Bigbai, Reúm y Bana, y el número de los varones del pueblo de Israel. Y vemos que nos da un listado de toda la gente que volvió, y vemos que fueron 42,360 de la congregación, 7,330 siervos y siervas, y 200 cantores. Fueron totalmente 49,897 personas que regresaron con Zorobabel, ¿verdad? Vemos que este grupo era pues algo numeroso. Y vamos al 3:3. Dice: restauración del altar. Dice en el 3:2: entonces se levantó Jesúa, hijo de Sodac, de sus hermanos de sacerdotes, de Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre la base, porque tenían miedo del pueblo de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Y vemos que ellos empezaron a reconstruir el altar, porque era necesario la adoración. La adoración era necesaria totalmente. Ellos ya habían pasado mucho tiempo lejos y no habían puesto esta adoración como se debía, ¿verdad? Entonces ellos llegaron sobre lo que era más importante: adorar al Señor. Vemos en el 4:1 que cuando se quiere cambiar, se quiere buscar a Dios, siempre va a haber adversarios, siempre va a haber personas, espíritus, situaciones en los cuales van a querer frenar el deseo de conocer a Dios, de profundizar más en Él. Siempre va a haber algo, ¿verdad? Y vemos que aquí no es la excepción. Dice: los adversarios detienen la obra, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y esta historia ya la vimos de los samaritanos en Segunda de Reyes 17:24, donde Asiria invade Samaria.
y saca la población de ahí y viene y añade gente de otros lugares. Recordemos los leones que los mataban. Bueno, pues es esta gente. Y luego mandan a los sacerdotes para que les enseñen la ley de Jehová, para que no mueran en boca de los leones. ¿Sí? Pero ¿qué hicieron? Ellos no cambiaron su adoración al Dios de Israel. Ellos simplemente añadieron otra adoración. O sea, pues no me cambio, yo tengo todos mis ídolos, pero ahí tengo uno más. Ahora simplemente voy a ofrecer algo. Entonces no eran genuinos, no eran parte del pueblo. Bueno, pues ellos dicen que también eran del pueblo y como ellos querían adorar. ¿Y qué dice Zorobabel? No, yo te conozco que no y no es bueno mi relación contigo y se los prohíben. Dice en el 3, Zorobabel y Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casas a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos lo mandó el rey Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Qué dicen? No vamos a participar, pues detenemos la obra. ¿Sí? Y vemos aquí que ellos empiezan a detener la obra y empiezan a difamarlos. Vemos en el 5, dice, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y vemos estas acusaciones en el versículo 12. Sea notorio, rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaban la ciudad rebelde y mala, levantando los muros y reparando los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas. Y eso le podía al rey. No me van a pagar tributo. Y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantiene del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, allí en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y las provincias, y que de los tiempos antiguos forma en medio de ella rebeliones por las que esta ciudad fue destruida. Era notorio que ellos, la mano de Jehová estaba con ellos y que ellos vencían y que Dios estaba con ellos y que tenían tributarios a los adversarios. Pero también fue notorio que fue rebelde y que ese Dios que los defendía los castigó, ¿sí? Pero bueno, esto no le interesaba al rey. Al rey le interesaba que no le iban a pagar el tributo, que no le iba a dar impuestos, que no le iban a pagar la renta. Eso es lo que le podía al rey. Y pues vemos que la obra fue detenida nada más y nada menos que 16 años, ¿sí? Pero vemos que Dios es fiel y sigue, ¿verdad? Y vemos que en el 5:1 Dios levanta a los profetas Ageo y Zacarías que profetizaran y dijo, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que están en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josedad, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tasma, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, y le dijeron aquí, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los que hacen el edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuera levantado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Vemos que reciben la palabra, reciben la profecía de Ageo y Zacarías y ellos se animan y nuevamente vuelven manos a la obra, pero también los adversarios se dan cuenta, vienen y les dicen, bueno, ¿con qué autoridad empiezan a construir? Y ellos empiezan y Dios les da la valentía para que ellos respondan. Y lo vemos en el 5:11. Y dicen estos malvados, y dice, y nos respondieron, le dijeron al rey, diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey Israel, de Israel.
Mas después que nuestros padres provocaron la ira a Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuere reedificada. Vemos aquí que Dios les dio esa autoridad, ese poder, y se levantaron y dijeron, ¿y quién los mandó? Pues nosotros somos siervos del Señor. Y vemos que con autoridad ellos hablaron y Dios les dio de nuevo. Y vemos que esto se hizo saber al rey. Y en el 17 dice, en el 5:17, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Vemos que Dios puso en el corazón del rey Darío buscar, bien hubiera dicho, ay, no, ya déjenlo así, que cese la obra, ¿verdad? Pero Dios puso en el corazón y vemos que en el 6:1 dice, entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaba los tesoros ahí en Babilonia. Y vemos que ahí no fue encontrada, sino fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, en el libro en el cual estaba escrito así, en la memoria. Y vemos que en el 3, en el año primero, rey de Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificio y que sus paredes fueran firmes, su altura de 70 codos. Y vemos en el 6 lo que el rey les dijo después de haber leído esta carta. Ahora pues, Tadnai, gobernador del otro lado del río, vuestros compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, alejados de ahí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada la orden de los que habéis de hacer a esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo de otro lado del río sean dados puntualmente a sus varones los gastos para que no cese la obra. Vemos que ahora ya no le importaba que si le daban renta, que si no le daban, ahora dice de la casa del rey, de lo que se está juntando de ahí, dale, para que no cese la obra. Puntualmente, lo que ellos necesiten, tú se los vas a dar, ¿sí? Y dice el 10, para que ofrezcan sacrificio agradable a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y él sea alzado, colgado en él, y su casa se echa a muladar por esto. Vemos aquí que se le dio todo lo necesario y dijo el rey, solamente una cosita, ora por el rey y por su casa, ¿verdad? Porque ya sabían que era el Dios del cielo. Y vemos que Zorobabel dijo, somos esa casa rebelde y Dios nos ha castigado, pero Dios nos ha dado la autoridad para venir y reedificar. Entonces había ese rey al escuchar, al leer esos escritos, que Dios tenía toda autoridad, había dado ese deseo en el corazón del rey Ciro para reedificar. Entonces dice, yo no me puedo oponer, ¿verdad? Él puso en su corazón y dijo, yo te doy todo, pero nada más ora al Dios del cielo por mí, por mi casa, ¿sí? Y vemos que se le fue dado todo y también que cualquiera que quisiera detener la obra fuere arrancado un madero en su casa y colgado, ¿sí? Exterminado, que nadie dejara de cesar la obra. Vemos también en la dedicación del templo, en el 6:15, perdón, dice, esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que está en sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corneros, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en las clases para que los servicios de Dios en Jerusalén, conforme a los escritos del libro de Moisés.
Y también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron, aún a todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. Vemos aquí que ellos celebraron con gozo, por fin ya estaban en ese lugar, estaba restaurado el altar y ellos podían ofrecer esta Pascua. Vemos que Dios se complace instituyendo sacerdotes y levitas conforme a la ley de Moisés y celebraron esta Pascua. Vemos que el regreso con Esdras, vemos que la fidelidad de Dios visita la infidelidad del pueblo. Pasaron 80 años después que Zorobabel dio el primer grupo exiliado y el rey Artajerjes permite que a Esdras regresar con otra parte de exiliados. El propósito, vemos que es enseñar a Israel la ley de Jehová, y lo vemos ahí en el 7, 9 al 10. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando en él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Israel, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey y de sus siervos consejeros era enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y los consejeros voluntarios ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de Dios, a la cual está en Jerusalén. Vemos aquí que él tenía que enseñar esta ley al pueblo que recordemos, vienen de la cautividad, ya son otra generación, ¿sí? Así como en el Éxodo, que había un remanente que había quedado allá y ahora uno nuevo, tenían que repetir la ley, pues parecido. El remanente que regresó con Esdras, vemos el decreto de Artajerjes, que los israelitas regresaran sobre todo los sacerdotes, eso lo vemos en el 7, 25, 26. Y les pesé la plata y el oro, los utensilios, ofrendas para la casa. ¿Es? No, estoy en otro capítulo. Sí, el 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, será juzgado prontamente, sea muerto o destierro o pena de multa o prisión. Era de vital importancia que supieran la ley. Y el rey dijo, si no quieren, los desterramos, los matamos o se van, ¿verdad? Pero vemos aquí que todo estaba conforme al plan de Dios. Dice, 2,000 personas, 41 sacerdotes, 220 siervos del templo regresaron. Artajerjes fue hijo del rey Jerjes, quien se casó con la reina Esther. Vemos que Artajerjes fue el marido de la reina Esther, que vamos a estar viendo la próxima semana. Eso lo vemos en Esther 2, 16, 18. El pecado confesado y abandonado, pareciera ser que ya todo está bien. Ofrecieron ofrenda, ofrecieron la Pascua, se regocijaron, construyeron, pero aún faltaba algo importante. Esdras se encuentra a israelitas sacerdotes en matrimonio con cananeas. Practicaban la religión de ellas, se habían mezclado, contaminado. Esdras confiesa las transgresiones de Israel y los lleva a abandonar el pecado. Eso lo vemos en el capítulo 9. Vemos en el 9:1, dice, acabadas estas cosas,
Los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas y egipcios y amorreos, que hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido primera en cometer este gran pecado. Vemos aquí que ahora era lo interno, ¿verdad? Ya se había restaurado lo externo, ahora tenía que restaurar lo interno. Y vemos aquí que se nos da un panorama donde el remanente se había contaminado, pero hicieron un decreto. Vemos aquí en el 10.2, dice, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, dijo a Edras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vemos que este es el pensamiento de ellos, el deseo de ellos. Recordemos que Dios no estaba de acuerdo con el divorcio. Dios no estaba de acuerdo en que se separaran, pero ellos habían hecho algo malo antes. Y vamos a Malaquías para profundizar un poquito más. Malaquías 13:15. Malaquías 13:15, dije, va. Ah, no, perdón, 2:13 al 15. Dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque busca una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Vemos aquí que estos hombres habían dejado a sus mujeres que eran de sus tribus y habían tomado, pues, nos vamos a otro lugar, vida nueva, cásense, bueno, nos casamos otra vez, pero lo tomaron de otra manera, ¿verdad? Pero vemos que esto los había contaminado. Entonces vemos que ellos mismos hacen esta declaración donde dicen, hemos pecado, las vamos a despedir, o sea, pero bueno, esto no fue de parte de Edras, ni mucho menos de Dios, fue una decisión que los hombres tomaron, ¿sí? Pero vemos que antes de eso ellos hicieron algo que no debían, dejar a sus mujeres, ¿sí? Sus mujeres de sus tribus, y cuando estaban en otro lugar tomaron a mujeres de otras, ¿sí? De otros sitios, contaminándose de esa manera. Y vemos en el 17, en el 10:17 dice, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y vemos aquí un listado de todos ellos, de todos los que tomaron mujeres. Y en el 19 dice, y dieron su mano en promesa de que despedirían a las mujeres que ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños de su delito, por su delito, perdón, y de los hijos de Imer, Ananí, y Sabías, de los hijos de Arim, Matías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. Y vemos aquí un listado de todos ellos los que hicieron este pacto, esta promesa de alejarlos, de alejar a estas mujeres y estos, pues ahora sí que los hijos que concibieron. Y vemos que pues no fue grato porque fue decisión de los hombres, no fue de Dios. Recordemos que Dios no le gusta el divorcio, no está de acuerdo con eso. Pero vemos que aún el remanente apenas está regresando, tiene mucho que aprender, tiene que volver su corazón
a Dios totalmente, tienen que escuchar, aprender para que su identidad nuevamente sea estable, porque ellos todavía andan y estaremos aquí como que escamados, como diciendo nuevamente nos van a conquistar, no tenemos nada. En el siguiente libro vamos a estar viendo esto, Nehemías, ¿sí? Nehemías también nos habla de la reconstrucción y vamos a estar viendo que juntamente con Esdras van a alentar al pueblo y también otros incidentes que pasan con Nehemías, que está muy buena la historia, ¿verdad que sí? Y Dios nos enseña, porque es más que una historia que, qué interesante. No, es una retrospección para nuestra vida, nuestro espíritu, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Qué aprendemos de cada personaje, de cada situación que pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo lo tomamos? El carácter de cada rey, bueno o malo, empezó bien, ¿qué lo hizo desistir? ¿Cómo tropezó? ¿Qué le pasó? Y todo eso Dios quiere que desmenucemos y que sea un espejito para nosotros. ¿Ven? Bueno, mis hermanos, pues este fue el libro de, bueno, vamos a terminar. Faltó esto, perdón. Dice, Esdras contribuyó en la formación del carácter judío. Era importante que ellos tuvieran un carácter definido para que supieran el plan de Dios, quiénes eran ellos, a dónde Dios los quería poner, ¿sí? Fue el modelo a los escribas del Nuevo Testamento. Él tenía que ser genuino, verdadero. Recordemos que dice que él estudiaba, obedecía y enseñaba. Llevémonos eso de tarea, yo me lo voy a llevar. Es el padre del judaísmo con 3 ideas esenciales: el pueblo escogido, la ley y el templo. Aplicación práctica para nuestra vida. Esdras nos enseña a restaurar y reconstruir vidas, familias, ciudades, naciones. Nada está tan destruido para que se pierda. Lo que se requiere es arrepentimiento. Dios puede restaurar nuestra relación con Él y construir nuestra vida, reconstruir nuestra vida. Recordemos el texto clave de Segunda de Crónicas. Si mi pueblo se humillare, llorare y se alejare de sus malos caminos, entonces yo responderé. ¿Sí? Hay que desmenuzarlo, ¿verdad? Hay que desmenuzarlo y hay que aplicarlo, ¿sí? No es tanto conocimiento, sino poquito, pero bien aprendido y bien aplicado. ¿Ven? Pues bueno, mis hermanos, tanto usted como yo y la maestra Brenda, seguimos aprendiendo. No lo sabemos todo, no lo sabemos todo, pero tenemos la ayuda bendita del Espíritu Santo, la palabra de nuestro Dios que está al alcance. Demos muchas gracias que aún la podemos leer libremente. Apropiémosla y sobre todo aprovechemos, porque va a llegar momentos donde ya nos las van a quitar y vamos a querer saber más de Dios y ahí ya no vamos a poder. Hoy es el tiempo, hoy es el día, no lo desperdiciemos, busquemos más del conocimiento de Dios, no para jactarnos de que sea mucha Biblia, de que, ay, no hay otro como yo, no, sino para conocer el corazón de Dios y para que nuestra vida sea restaurada completamente y que seamos llevados al nivel donde Dios quiere llevarnos, no nivel de ser mayor que otro, sino nivel de conocimiento para aplicar, para hacer la voluntad de Dios, para saber cómo dirigirnos, cómo predicar